hace como unos 7, 8 años. Sí. Yo vivía en el estado de Oregon, en Hillsboro, Oregon. Sí. Y pues rentamos una casa con un primo mío que se llamaba Daniel. Y él estaba recién casado con una señora americana que vivía también pues, en Estados Unidos. Y que la señora tenía una niña de 7, 8 años en ese tiempo. Y su esposa, pues la señora estaba embarazada cuando rentamos la casa. Y llegamos a vivir, su esposa, mi primo, la niña y yo. Y vivimos ahí un tiempo tranquilamente, sin nada que nos preocupara o nos alterara. Sabíamos que había antecedentes de que la casa se desocupaba muy pronto porque ahí asustaban o había relatos de cosas así. Pero nosotros vivíamos tranquilamente sin ningún problema. Oíamos que la niña platicaba con gente o que de repente estaba jugando con alguien, así en la sala, o en su cuarto, en algún pasillo, en las escaleras. Pero pues no le damos importancia, decíamos, pues es una niña que tiene 8 años y la imaginación es así. No nos preocupábamos por eso, ni sentíamos ningún temor. Pero ella decía que había un señor de aproximadamente 50 años que platicaba con ella, que le contaba historias, que le enseñaba cosas, pero al menos yo realmente no le daba gran importancia a esos sucesos. Pero conforme fue pasando el tiempo, fueron sucediendo cosas que para mí me fueron alterando. Por ejemplo, yo dormía en la sala en ese tiempo porque la niña ocupaba una de las habitaciones en el segundo piso y mi primo con su esposa compartía la otra habitación. Entonces yo me dormía en la sala y ya entrada la noche yo me quedaba viendo la televisión o cosas así y me le cambiaban de canal. O sea, solita la televisión se cambiaba de canal. O se ponía en y pronto pues, yo revisaba mi control y volvía otra vez al canal y así. Y jugaba conmigo este ente, que al principio pues yo no sabía que era un fantasma o cosas así, ¿no? Yo no me asustaba, no sentía ese temor al principio. Pero después, por ejemplo, los fines de semana que yo descansaba, que me quedaba en casa, me abrían o me cerraban las persianas, me prendían el microondas, me apagaban la luz, me abrían las llaves del agua. Entonces, todo ese tipo de cositas o cosas que me estaban sucediendo a mí, pues me ponían muy nervioso. Al principio yo le comentaba a mi primo las cosas que me pasaban, y él a su vez le platicaba a su esposa de lo que me sucedía. Y al principio como que no me creían, pero después fueron cosas que les fueron sucediendo también a ellos, en el cuarto, en el baño, oíamos en el segundo piso, estábamos en la sala todos viendo una película o cosas así, y oíamos en el segundo piso pelotitas que botaban, pam, 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 o juguetes, o una patineta que corría de un lugar a otro en el segundo piso, y subíamos a ver, no había nada, todo tranquilo como si nada. Pero empezó a entrar ese miedo, ¿no? Ese temor. Y cada vez más fuerte, más escalofriante, más penetrante ese frío, ese temor. A tal grado que ellos salían de la casa, iban a su trabajo, lo que sea, los días que descansaban. Y yo me levantaba temprano, a las 6 de la mañana me salía. Me iba a pescar, me salía. Yo no quería estar solo en la casa porque me daba mucho miedo. Y fue tanto el tiempo que estuvimos así, que no queríamos, o sea, siempre inventábamos cosas para salir. No queríamos estar en la casa. O sea, si fuera en la mañana, en la tarde, a mediodía, siempre salíamos. Pum, 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 nos salíamos a la calle. Y en una ocasión íbamos a un parque y la niña de 8 años iba platicando con alguien en el carro. Y ella decía que el señor de 50 años iba con nosotros en el carro viajando. Y pues, eran cosas que nosotros no creíamos. Yo me traumé o me aficioné tanto a este fenómeno que yo me di a la tarea de investigar. Y en esa casa, el dueño, el que construyó la casa,
murió solo en esa casa a la edad de 50 años. Había hecho, no sé, unos 50, 60 años atrás, cuando esa persona falleció ahí y la encontraron ahí muerta. Después, pues la casa estaba un poco, ya era una de esas casas viejas, ¿no? En el estado de Oregon. Está situada en el centro y de Hillsborough. Sí. Y un día estábamos asando carne y yo me empecé a ver la casa y tenía 2 ventanas que daban a la yarda. Pero si tú entrabas a la casa por la parte de arriba, no había 2 ventanas, solo existía una recámara con una ventana a la yarda, al jardín. Sí. Entonces, no existía esa otra ventana. Entonces con mi primo pusimos una escalera y subimos a la segunda ventana y descubrimos una habitación destruida que había sido quemada. O sea, en una época, 20, 30 años atrás, se había incendiado la casa en donde murieron 2 niños. Y esos niños, pues murieron calcinados en esa casa. Y se oía el ruido de los juguetes y las pelotas bueno, nosotros nos imaginamos que de esos niños que murieron calcinados en esa casa. Entonces sí nos dio mucho temor. Nosotros somos del estado de Michoacán, sí, y la familia de nosotros somos muy dados a rezar el rosario, a orar, a tener ese tipo de tradiciones o cosas que la religión nos inculca a nuestros padres de chicos, ¿no? Sí. Entonces lo hacíamos, pero ya lo hacíamos nos daba mucho miedo ese fenómeno que nos estaba pasando en la casa. Y pero siguió transcurriendo, ¿no? El tiempo, los meses, los días, y como que te acostumbras, sí, a vivir con ese tipo de cosas. Sí, porque ya es muy constante. Sí, ¿no? Y o sea, es un temor, un miedo, es un nervio, pero que de alguna forma no es terror. O sea, lo controla. Así es. Pero en una ocasión, la esposa de mi primo ya había dado a luz, tenía una niña chiquita de meses. Y en la época de Halloween, en la televisión estaban pasando películas de terror y toda esa cosa. Y mi cuñada, mi prima, la esposa de mi primo, dice, ¿sabes qué? No hay que ver esta película porque aquí espantan y luego nosotros viendo eso como que alteramos aquí la mala vibra, mejor vamos a dormir. Y se estuvieron a dormir. Yo también igual apagué la televisión. En ese tiempo yo me compré un aparato de esos con memoria para escuchar música y todo ese rollo, porque era una forma de distraerme para escuchar música y quedarme dormido escuchando música sin escuchar ruidos o cosas así. Entonces yo no escuché nada, pero al día siguiente mi primo me platica que se subieron él y su esposa a acostar. La esposa de mi primo era muy gorda, porque era muy gorda. Entonces ella dormía aparte en una cama con la bebé chiquita y él dormía en otra cama, en la misma habitación. Entonces se acostaron a dormir tranquilamente y lo fregaron. Y empezó, mi primo para ese tiempo tenía una cámara de control remoto muy grande, esas truck, de esas monster truck, de esas grandes de control remoto. Y empezó la camioneta solita, sin que nadie la manipulara, a hacer ruidos de... Y empezó a hacer los ruidos naturales de la camioneta de control remoto. Como si alguien la estuviera operando. Exactamente. Entonces le dice la prima a mis primos, le dice, Dani, no estés jugando, me estás asustando. Sí. Y a él le dio risa pensando que era ella la que estaba manipulando el juguete y que lo quería asustar a él. Entonces, pues él no sintió temor, nada de eso. Sí, como que él entre sí dijo, me quiere asustar. Y el juguete siguió moviéndose y haciendo ruidos y empezó a chocar de una cama a otra en la habitación, en pared y en mueble. Y él dijo, la voy a agarrar con las manos en la masa. Me voy a levantar rápido porque el apagador de la luz estaba en sus pies. Me voy a levantar rápido, la voy a prender la luz y la voy a encontrar cuando esté jugando con el control.
Entonces, esperó el momento que él creyó adecuado y se levanta rápido y pum, prende la luz. Y su sorpresa es que el control está en el piso del cuarto, el juguete está chocando de mueble en mueble y no nadie lo está manejando. Entonces él sí se asusta bastante, pero entre su asusto y todo este rollo, él todavía piensa, dice, bueno, pues el control se quedó pegado, las pilas están haciendo algún corto y es por eso que el juguete se está moviendo solo. Entonces el niño pega el brinco al piso, le agarra el control, le quita las pilas, pero el juguete no deja de moverse. Su esposa para ese tiempo estaba aterrada, completamente así, histérica, gritando de miedo, que apagara el juguete. Apágala, le gritaba a su esposa. Y mi primo agarra la camioneta y le quita las pilas al juguete. O sea, las despoja y la avienta al piso. Pero él ya muy asustado, demasiado asustado. Y el juguete no dejaba de moverse. Seguía moviéndose el juguete. Ya sin pilas. Sin pilas, que quede nada. claro. Y entonces, era tanto su miedo y su terror que se quedó, él dice que se quedó paralizado por un momento. Pero alcanzó a reaccionar y abrió la ventana de la recámara y avienta la camioneta con pilas, control y todo lo que pudo, lo avienta por la ventana al jardín. Y aún en el jardín, yo me di cuenta cuando avienta el juguete al jardín, porque pues tengo ruido fuerte, es un juguete grande, estoy hablando de un juguete que te pesa, no sé, 5 o 6 kilos. Entonces, cuando lo avienta al jardín, yo oigo el ruido. Aún escuchando yo música, pues oigo el ruido, porque es muy fuerte el ruido. Sí. Y prendo la luz del jardín y veo el juguete moviéndose. Pero yo no le di gran importancia. Pero cuando se prenden todas las luces de la casa y bajan mis primos y mi prima todos asustados y todo, y me comentan, wow, yo me quedé anonadado. No encontré una explicación. En ese momento, créeme, yo tomé mis cosas y nos fuimos a la casa de un familiar que vivía ahí en Cornelius, Oregon. Y dejamos la casa, nos buscamos otro departamento porque no queríamos vivir ahí. Sí, ya, de plano. Sí, o sea, no se podía vivir porque ya no era vida esa. No, y es que todo el tiempo, o sea, llegaban familiares que, tú sabes, uno es emigrante, llega familiares a vivir a tu casa, siempre les prestas, les rentas, lo que sea, y no duraban, o sea, llegaban hoy y se salían a los 2 o 3 días, estaban buscando dónde se vivir porque los asustaban, realmente era bastante el miedo y el temor que te daba vivir ahí. Terror oscuro. Bueno, yo vivo en una colonia que se llama Paraíso. ¿Está en la delegación? Iztapalapa. Sí. Mi familia, bueno, la familia de mi abuelita fue una de las primeras en llegar a esta colonia. Entonces, fue uno de los primeros terrenos que se empezó a construir. Todas mis tías, tengo 9 tías y un tío. Todas ellas cuentan que desde que eran niñas pasaban cosas extrañas, pero pues no les tomaban mucha importancia porque pues eran muy pequeñas. Pero cuando tenían, cuando aquí siempre ha fallado mucho la electricidad, entonces ellas cuando tenían como 15 años, se iba la luz y les encantaba a todos jugar a las escondidillas. La casa de mi abuelita es muy muy grande. Entonces cuentan que en una ocasión se fue la luz y todos empezaron a jugar. A la más pequeña de mis tías fue a la que le tocó empezar a buscarlos. Entonces se empezó a guiar por ruidos y por risas y terminó llegando al cuarto más lejano de toda la casa, al más oscuro. Entonces cuando llegó empezó a oír una respiración muy extraña, muy agitada. Entonces pensó, pues ya encontré a alguien. Entonces decidió prender un cerillo porque de verdad es muy oscura la casa. No se veía nada. No se veía nada. Entonces cuando prendió el cerillo alcanzó a ver una silueta que estaba acostada en una de las camas. Y le apagaron el cerillo. Entonces ella dijo, bueno, pues ahorita me lo voy a aventar a la cama y la voy a espantar. Entonces agarró vuelo y brincó hacia la cama. ¿Y cuál fue su sorpresa? De que no había nadie. No sentía a nadie.
Entonces se espantó un poco, pero creyó que se había escondido en algún lugar del cuarto. Entonces empezó a ir una respiración en su oído. Entonces, después de oír la respiración en su oído, se empezó a espantar y salió corriendo del cuarto. Cuando llegó a la sala, se dio cuenta de que todas mis hermanas, todas mis tías y mi tío se encontraban en la sala. Buscándola. O sea que ella se imaginaba, sentía, percibía la respiración de algo que ella pensó que era uno de los que participaban en el juego. Sí. Y total de que se dio cuenta que no había nadie a su alrededor. Sí, nadie. Y lo que más le dio miedo es que además de que vio la silueta de que alguien estaba acostado, ¿sí? Le soplaron y le apagaron el cerillo. Dios santo, o sea, un blanco perfecto para hacer de las suyas las energías que ahí habitaban en esa casa. Sí, y de hecho hasta la actualidad siguen pasando muchísimas cosas. De hecho, a todos nos han espantado en esa casa. Liz, ¿es la Colonia Paraíso? Sí. ¿También la de tu abuelita? Sí, sí. Ah, ok. De hecho, la casa de mi abuelita está en la esquina de mi calle. Ah, ok, perfecto, viven muy cerquita. Sí, entonces... ¿Qué te dice tu abue de su casa? Bueno, mi abuelita falleció hace como 3 años. Ah, ya. Pero ella, sí. nos contaba, bueno, sí. ¿cómo se puede decir? Su versión de la historia es que aquí, había un padre hace muchos años cuando era niña. Ya. A quien ella era muy devoto. Entonces, desde niña le inculcaron que debía rezarle. Y cuando el padre falleció, que tiene como 10 años que falleció, sí. ella le seguía rezando, incluso hasta le puso un altar. Entonces, la teoría de mi abuelita era que a lo mejor era el espíritu del... Se puede decir del padre. Del sacerdote, ¿verdad? Porque de hecho la energía, bueno, que se siente sí es pesada, pero no te da tanto miedo. O sea, no sientes como que te va a agredir, sino como que algo habita la casa. Ajá. Fuera de todo peligro, pero que sientes que puede ser algo cercano, ¿verdad? Porque la relación que guardaba el sacerdote con la familia era buenísima. Sí. ¿Verdad? Sí. Muchos años de conocerse, supongo. No sé, ha de haber casado a algunos, bautizado a otros. De hecho, me bautizó a mí. Ahí está, Ajá. ya ves. Entonces, pues esto nos lleva a pensar de que pues el padre quería tanto a la familia que decidió quedarse a vivir ahí. Sí. ¿Verdad? Sí, pero bueno. Eso es lo que yo pienso. Yo también, ¿verdad, pero... Liz? Ajá, pero también tenemos la versión de sí, que... Claro. No solamente es una persona o una energía. Porque... no sé si me podría dejar cantar otro. Sí. Adelante, no te tardes mucho. Ok, bueno, venga. este es más breve. Sí. Eso no tiene mucho tiempo. Cuando una de mis tías, porque ya la casa se quedó totalmente sola, ya nada más va una que otra persona de repente porque tenemos accesorias ahí para negocios. Entonces mi tía se encontraba en la sala viendo la televisión, sola, totalmente sola. Entonces dice que mientras veía la televisión, hacia la puerta del cuarto, ese mismo cuarto donde pasan las cosas raras, vio pasar una sombra blanca. Entonces ella se espantó así como, ¿qué es eso? Pero siguió viendo la tele. Y después sintió una mirada muy pesada y cuando volteó, dijo que alcanzó a ver a una mujer parada totalmente de blanco, pero que no se veía, ¿cómo se puede decir? Terrorífica, o sea, se veía muy bien y que estaba vestida muy guapa la señora con un chongo. Que bien que recuerda que tenía un chongo y cabello muy largo. Entonces, ella volteó nuevamente a ver la televisión y cuando dijo, bueno, ¿quién es ella? No la conozco, no es de la familia. Volvió a voltear y ya no estaba. Había desaparecido. Sí. Se desvanecen los fantasmas, ¿verdad? No nos dura mucho. Queremos nosotros que permanezca un poquito más ante nuestra vista, pero se van perdiendo y desaparecen. Sí. Y todavía el misterio aún es mayor, porque pues quisiéramos que, no sé, poder encontrar alguna respuesta ante dicho fenómeno. Pero bueno, esa es una de las tantas apariciones que ha habido en la casa de la abuelita. ¿Quién vive ahora en la casa de la abuelita? Ahorita están viviendo 2 primos, nada más. Ok, nada más. Pero nada más la están, como se puede decir, cuidando. Cuidando. La casa es muy grande. Sí, es muy grande. Ah, ok.
Y es en la Colonia Paraíso. En la Colonia Paraíso. Son de esos patios grandísimos, ¿no? Más bien, toda la casa es grande. El patio no es tan grande. Sí es grande, pero no tanto. El interior de la casa incluso era tan grande que la empezaron a dividir en accesorias. Sí, yo creo que para que fuera rentable mantenerla. Sí, porque imagínate que llegara el momento de decir, bueno, pues tenemos que pintar la casa, Dios santo. Sí. Salen 17,000 pesos. La pintada de la casa por lo enorme, ¿verdad? Que es, Liz. Sí. Entonces la fueron fraccionando para poner negocios, accesorias, y de esta forma se fuera haciendo más pequeña. Así es. Terror oscuro. Don Rubén, hace un par de días, pues nosotros fuimos a armonizar a una casa que la gente nos llamaba, y pues era muy difícil porque nos quedaba como a 3 horas de aquí. Y fue que lo que nos llamó la atención que estaban agrediendo ya estos espíritus en esta casa, a los niños, a la gente, muchas manifestaciones para esto ellos tienen capacidad de ver ya a los muertos, sobre todo los niños tenían esa capacidad y veían un espíritu grande, de un hombre corpulento que los aventaba, los espantaba. No entramos mucho en detalle de todas las manifestaciones que estaban teniendo, pero sí estaba, ya es insoportable, ya no podemos estar en esta situación porque ya está alterando mucho los nervios. Ya no querían ni estar en esa casa. Llegaba la noche y era muy difícil para ellos conciliar el sueño para poder estar tranquilos. Entonces se iban a otras casas, pero pues aún así había pocas manifestaciones, menos, pero la manifestación fuerte era en esa casa. Nos llamó mucho la atención y fuimos muy temprano. Y yo trabajo de una manera muy diferente. Yo no me pongo a pelear con los seres y luego a quererlos correr, porque la gente, yo pregunté, tenemos una manera de preguntar, unas mancias, donde preguntamos cómo estaba la situación con nuestros guías, y nos dicen los guías, es que estos espíritus no saben que están muertos. En eso empiezo a hablar con ellos y a darles conocimiento de que pues ya no están en este plano, que pues estos eran terrenos de ellos que no tenían por qué estar ahí, que ellos ya tenían que trascender. Entonces les dije, ¿quieren tomar luz? Dijeron sí. Entonces hicimos lo propio, de darles luz. Hay de muchas maneras. La manera inicial fue de poner el círculo de fuego con unos símbolos, y se ve cómo se van formando los remolinos y se están yendo. Empezaron a crujir las maderas. Tenían ellos como unos 6, 7 perros. Estaban tranquilos. En cuanto pusimos eso, empezaron a aullar de una manera increíble. Todos yendo hacia un solo lado, todos juntos, como con miedo, pero como despidiendo ya a los seres que estaban ahí, porque pues los perros tienen esa capacidad de ver, porque tienen una frecuencia que pueden tienen muy amplio su espectro, tanto auditivo. Así es. ¿Como visual? Como visual. ¿Olfativo? Exactamente. Entonces, precisamente lo que hablaba un día un chico que estaba en una secta, dice que él se empieza a transformar sus colmillos y agudizar sus sentidos, porque empieza a bajar tanto su frecuencia que llega a ese nivel. Entonces, lo interesante después de todo esto, ya al final dos espíritus no se querían ir, y yo pude ver, y era un ancestro que estaba al cuidado de ellos y que todavía tenía que permanecer aquí. Pues no había problema, pero otro que estaba renuente, el espíritu que estaba en las escaleras, el grandote, pues entonces hicimos un ritual, un símbolo que le damos una energía por medio de la pólvora. En el momento que se fue, igual pasó lo mismo, y los perros empezaron a restregarse en ese símbolo, todos, como diciendo, con esto me protejo. Fue impresionante.
Ya que pasó todo esto, lo armonizamos con campana tibetana, etcétera, darle otro, armonizarla, la energía ya. Se sentía tranquilo, muy bonito. De hecho, un día antes habíamos hecho una ceremonia aquí, en la cual tocamos tambores y todo. Pues la mayor parte de la gente que participa son mediums. Y pues bajaron, los seres nos guiaron, etcétera. Pero después la gente nos comentaba que cuando terminaron los tambores y todo eso, pues se quedaron porque les gustaba cómo se escuchaba, pero a poco rato escucharon el quejido de lo que dicen la Llorona, ¿no? Y como le había comentado aquí, se escucha muy normal, muy común y seguido en esta área, porque estaba lleno de ríos y de cuevas. Entonces, pues esa fue la experiencia que